y amén. Le voy a invitar nuevamente, hermano, a que vaya a su Biblia y regresemos nuevamente al capítulo que estuvimos leyendo en la mañana. Estuvimos en Romanos y hablamos un poco acerca de lo maravilloso que ha realizado esta carta a los romanos, cómo ha cambiado muchas vidas, cómo mire, la palabra de Dios une, la palabra de Dios divide, la palabra de Dios construye, la palabra de Dios destruye, la palabra de Dios hace todo dependiendo de qué lado estás. A nosotros nos derrumbó todas nuestras ideas que teníamos y nos construyó ideas nuevas. Amén. Estábamos vivos en el mundo y nos mató para darnos vida. Aleluya. Así que construye y destruye, crea y destruye, anima y desanima, alienta y desalienta, dependiendo de qué lado estés. Porque cuando a alguien que le gusta andar en el mundo le hablan algo al Señor, hoy lo desalienta, ya no puede andar como andaba en el mundo. Pero a nosotros nos va a dar vida porque estamos del lado correcto. Amén. Vamos nuevamente a leer sus versículos que leímos hace un instante, aunque hoy nos vamos a enfocar en el versículo 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ocupamos nuestro lugar y desde que el Señor nos ha salvado, desde que el Señor habló nuestra vida, nosotros hemos andado en el camino del Señor a través de la fe. La fe es muy importante para cada uno de nosotros. Y vemos cómo en estos versículos que hemos leído podemos encontrar algunas cosas muy importantes. Que nos revelan la palabra de Dios. Dice: porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y lo que nos revela el versículo 17 es que hay una justicia. La justicia de Dios. Y cuando miramos acerca de la justicia de nuestro Dios, y nos ponemos enfrente de su palabra, lo que primero nos podemos dar cuenta como seres humanos es que nosotros somos injustos. Usted no podría, ni yo me podría dar cuenta cuán injusto soy hasta que me pongo delante del Señor y puedo ver su justicia. Usted y yo no nos podemos dar cuenta cuán terribles somos nosotros si no vemos cómo es el Señor. Cuando nos juntamos, como hay tantas personas parecidas a nosotros nos sentimos como parte de este mundo, como que somos iguales, como que todos se enojan, todos se pelean, todos tienen envidia, todos tienen ambición. Y cuando estás en el mundo, pues nos parecemos mucho a los demás. Pero cuando nos enfrentamos delante de la justicia de Dios, delante de Dios que no es injusto, delante de Dios que no tiene envidia, delante de Dios que es amor, delante de Dios que es puro, y nos damos cuenta de nuestra calidad humana. Y el Evangelio, parte de lo que revela es su justicia, la justicia de Dios, y nuestro Dios es justo. Cuando hablamos acerca del Evangelio, y el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque si leemos el versículo siguiente, el versículo 18, si va usted conmigo, y leyendo estos tres versículos vamos a ver que el Evangelio nos revela la justicia de Dios y también nos revela nuestra humanidad. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y este versículo nos habla, primero el 17 nos habla de la justicia de Dios y el 18 de la ira de Dios, que son reveladas a través de la justicia. Cuando vemos la justicia de Dios, ¿cuánto nos gusta
ver gente justa? Yo creo que a todos, ¿verdad? Si fuésemos a la corte, querríamos un juez justo, querríamos un juez que nos hiciera justicia, más cuando nos demandan por algo injusto, ¿verdad? Cuando nos demandan por algo injusto, creemos que encontraremos un juez justo y que nos hará justicia. Pero supongamos que fuésemos acusados de algo injusto y nos presentamos delante de un juez injusto, entonces naturalmente saldríamos culpables de algo que es injusto, porque el juez que está enfrente de nosotros es esto, injusto. Pero ahora, cuando nos presentamos delante del Señor, que es justo, Él hará las cosas justamente. Y como hay justicia en Él, su justicia demuestra nuestra injusticia, su amor demuestra nuestra falta de amor, su paciencia demuestra nuestra desesperación, su misericordia demuestra nuestra falta de misericordia. Entonces, cuando nos enfrentamos con el Evangelio verdadero, nos daremos cuenta de qué calidad de personas somos, de cómo nosotros, a pesar de que estamos tratando de servir al Señor, nos damos cuenta de que aún batallamos en muchas áreas. El Señor quiere que nosotros nos perfeccionemos, para eso nos ha dado la fe. El versículo 17 nos habla acerca de la fe. Dice, vuelvo a leer este versículo, que vamos a estar basándonos en él la mayoría del tiempo que estemos meditando, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hemos hablado en el pasado acerca de las diferentes clases de fe que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Hemos mencionado acerca de que una es la fe que nosotros tenemos, una fe salvadora, una fe para recibir un milagro, y es una fe diferente. Hay un don de fe que Dios nos brinda, un don de fe, un regalo de fe. Y hay la fe natural que nosotros tenemos como seres humanos, que creemos que va a amanecer, que va a anochecer, que mañana vamos a trabajar. Pero también aquí en la palabra de Dios, si nosotros, aunque la Biblia ha sido traducida al español para que nosotros la podamos entender, y debido a eso a veces en ocasiones batallamos en algunas palabras, porque fuese como un pleonasmo lo que estamos leyendo, por fe y para fe, pero la primera fe significa una cosa y la segunda fe significa otra cosa. Cuando dice por fe es por medio de la palabra de nuestro Dios. Dios reveló su palabra. La doctrina que nosotros poseemos la conocemos como la fe. Por eso cuando el apóstol Pablo es convertido, dice en una parte de la Biblia que antes perseguía la fe y ahora predica esta misma fe. Estaba hablando de que antes perseguía a los que tenían esta creencia, esa doctrina, y ahora está siendo parte de esa doctrina. Entonces la Biblia nos enseña aquí que para que nosotros podamos entender el Evangelio, el poder del Evangelio, nosotros tenemos que entender o conocer acerca de las Escrituras. Cuando conocemos más las Escrituras, entonces va a crecer nuestra fe. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos ejercitar nuestra fe para que crezca cada día más. Ahora, estuvimos hablando en la mañana acerca de cómo trata el humanismo o las corrientes evangélicas de este tiempo, crear una fe ficticia que no está fundamentada en la palabra de Dios, que más bien es una fe humana que espiritual, porque muchas personas están basando su fe en ver milagros, en ver prodigios, en ver señales, que haga fuego del cielo, y no es que Dios no lo pueda hacer, Dios puede hacerlo, lo ha hecho en muchas ocasiones, cuando es necesario Dios lo hace, pero Dios quiere que nosotros basemos nuestra fe en su palabra. Hay un papel legal, cuando nosotros hablamos acerca de la palabra, incluso se ha dividido para mayor provecho de nosotros los cristianos, la palabra en Antiguo y Nuevo Testamento. Hay algunas, por ejemplo, la región judía no acepta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ellos creen en el Antiguo Testamento, creen en el Pentateuco, creen en la Torá, creen en la Taná, que es el Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del testamento estamos hablando de un papel legal, ¿verdad? Si oímos que alguien tiene un testamento o nos dicen, falleció el tío lejano tuyo y dejó un testamento, que lo van a leer y que quieren que vayas tú porque tú eres parte de ese testamento, entonces nosotros sabemos que aunque pase cualquier circunstancia, la persona que lea el testamento nos va a decir algo que va a ser legal,
que nos va a beneficiar de lo que se lee. Ahora, el Señor quiere que el Señor nos da un testamento para que entendamos que lo que Él dice es algo muy legal, algo muy verdadero, que no es basado en simples palabras que se lleva el viento, sino Él dejó escrito y se preocupó tanto de que a través de estos miles de años, que desde que se inició los primeros escritos hasta el día de hoy, se ha mantenido intacta la palabra de Dios, pese a todas las circunstancias que han pasado, a todas las persecuciones, a tantas personas que han sido mártires por mantener la palabra de Dios intacta. Aquí está la palabra. Este es nuestro testamento. Este es un libro que nos incluye y nos dice que tenemos una herencia. Entonces nuestra fe va a crecer cuando nosotros tengamos este papel legal en nuestras manos, esta palabra de Él en nuestras manos. Él se la dio a Moisés y fue pasado muchos tiempos oralmente, de familia a familia. Por eso le decían los judíos, había un consejo entre ellos: escríbela aquí, háblale a tus hijos en el camino, al entrar, al salir, porque era muy diferente a lo que tenemos hoy. Hoy todos tenemos la posibilidad de tener la palabra en nuestras manos, cosa que para el pueblo judío no era posible. Así que ellos, aunque tenían un papiro legal en ciertas sinagogas, la demás persona común tenía que simplemente tenerlo en su mente y estar esperanzado en esa palabra. Ahora usted y yo tenemos el privilegio de tener la palabra en nuestras manos, este papel legal. Yo sé que esto no es posible, ni quiero meter en su mente alguna idea errónea, pero supongamos, no le invito a que compre un billete de lotería, no lo estoy invitando para eso, no quiero que malentienda, pero si usted hubiese comprado un billete de lotería y anunciaron en el televisor que el número que usted tiene en ese billete es el ganador, usted cuidaría ese billete con mucho afán, porque sabe que ese billete significa que usted es rico o que usted es pobre, que usted es una persona común o que usted podría pasar a ser millonario, porque hay un papel legal. Si no aparece ese papel legal, aunque el premio se haya anunciado en el televisor o en la radio o en otro medio de comunicación, nadie lo puede ir a reclamar porque no tiene un papel legal. El Señor nos dejó su palabra. Dice que por fe, por su palabra, nosotros podemos llegar a la fe necesaria, a la fe salvadora. Pero el Señor quiere que nosotros conozcamos su palabra. Repito, quizá en este tiempo no se enfatice tanto en la palabra, pero necesitamos nosotros como seres humanos, como personas que conocemos del Señor, conocer más de su palabra, porque a través de su palabra está plasmado cómo es nuestro Dios, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere o qué es lo que demanda de nosotros. Unas personas a veces nada más oyen y se pasa la información de uno a otro, pero cada vez se va disminuyendo o deteriorando. Por eso el Señor siempre nos manda a que vayamos a su palabra, que si tenemos una buena idea, bueno, chequemos en su palabra, qué opina el Señor de nosotros, qué opina de lo que vamos a hacer. Y cuando nosotros nos basamos en su palabra, entonces nuestra fe va creciendo. Repito, se ha aumentado bastantes, a través del tiempo, bastantes fábulas que no son reales, que solamente hacen una fe, pero una fe fundamentada en el aire, que si no funciona, pues la persona se derrumba. Usted y yo debemos de ser fundamentados en la palabra de nuestro Dios. Amén, porque amén, hemos oído e incluso hablamos que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso. Cada vez la gente quiere venir menos a la iglesia, cada vez la gente quiere servir menos a Dios. A pesar de que oímos que las iglesias se llenan, pero las iglesias se llenan cuando se da lo que la persona quiere, cuando se habla lo que la persona le gusta escuchar, cuando es un evangelio muy tranquilo, muy suave, muy pasivo. Entonces ahí le gusta ir a la persona. Pero el verdadero cristiano está escaseando en estos tiempos. El verdadero siervo de Dios es muy difícil que se encuentre. Ahora, siempre el Señor deja un remanente. Hay un remanente y usted y yo creemos que lo somos. Amén. Creemos que somos ese remanente. Pero que seamos ese remanente nos exige que nosotros seamos un poco más fuertes, un poco más duros, un poco más aventados, un poco más valientes de lo necesario. ¿Por qué? Porque, hermano, en tiempo de guerra solamente los valientes pueden sobrevivir. En tiempo de guerra solamente los valientes pueden conquistar.
que vayamos al parque, todos queremos ir al parque, que vayamos a una cena, todos queremos ir a una cena, pero que vayamos a vivir una vida cristiana, ay, me llaman después cuando regresen. Aleluya. Porque nadie quiere mirar la revelación del Evangelio. En los versículos que hemos leído dice que nos revela su justicia, y al revelarnos su justicia también nos revela su ira. Y Dios ama a la humanidad, pero nunca va a amar el pecado, siempre va a aborrecer al pecado. Y si nosotros no entendemos su palabra, cometeremos muchos errores, vamos creciendo. Por eso necesitamos cada día aprender de su palabra. Y me da mucho gusto ver a aquellos hermanos que quieren aprender más, que se empeñan en buscar más del Señor. No tenemos todas las respuestas, no conocemos todo, pero cada vez que nos acercamos a un siervo de Dios y escuchamos la palabra y ponemos mucho oído atento a lo que está hablando, entonces crecemos nosotros. Y es lo que el Señor pide de nosotros, que crezca nuestra fe. Pero nuestra fe nunca va a crecer si nosotros no buscamos del Señor. Ahora, nuestra humanidad nunca va a agradarle buscar del Señor. Por eso batallamos. Compartía con los pequeños y que les preguntaba yo en la mañana, ¿qué les gusta de la escuela dominical? Nos gusta todo. ¿Qué no les gusta? Levantarnos temprano. Y yo creo que a nadie les gusta levantarnos temprano. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad dijera, quiero dormir un poquito más. Pero cuando nosotros nos esforzamos un poquito, podemos recibir las grandes bendiciones. Así que siempre llevará un poquito de costo físico el estar en la casa del Señor. Pero le animo a que lo hagamos, porque como seres humanos no queremos esforzarnos, no queremos pagar un precio. No queremos. Batallamos en esta humanidad. Yo sé que nos cansamos, yo sé que tenemos problemas y hemos enfatizado y a veces cuando yo me pongo en la casa a meditar y vemos los videos, porque vemos lo que estamos hablando, porque reconocemos que cometemos errores a nuestra forma de expresión, a veces dijimos cosas que no debíamos de haber dicho, y cuando los veo, digo, Señor, perdóname porque esto no lo hubiera dicho, esto fue más humano que espiritual, me equivoqué, y yo lo entiendo, pero el punto es que cuando nosotros le servimos a Dios no es fácil. Y regularmente veo en los videos que enfatizo que como si estuviera siempre dando bien fuerte y dando bien fuerte y dando bien fuerte, aunque creo que no es así. Yo he oído predicadores que predican más fuerte que yo, pero casi nunca les hablamos de que Dios les va a bendecir, de que Dios les va a prosperar, y no me interesa hacerlo para nada. Pero a veces digo, quizás alguno va a decir, Señor, ¿por qué no me puedes dar un mensaje un poquito más que los anime? Pero no me lo da el Señor, y sencillamente si no me lo da, pues yo no lo voy a dar, porque sería parte de mí, no parte del Señor. Pero quizás hay alguna persona entre la audiencia que quiere escuchar un mensaje como esos, pero hay tantos en el internet, así que ya no me preocupo. Yo siempre predico lo que Dios me ha dado, y si alguien quiere escuchar otro mensaje, pues no les puedo negar que lo oigan en el internet o lo vean por otro lado. Aunque, para ser sinceros, creo que debemos de escuchar la verdad. Podemos llenarnos de mentiras y crear una fantasía que no nos va a llevar al cielo. Hermanos, si a nuestros ancestros, a nuestros bisabuelos o abuelos vivieron un mundo difícil, usted y yo estamos viviendo un mundo más difícil. Cada día nos podemos dar cuenta que el mundo está peor y peor y peor, y aunque avanza ciertas áreas, la ciencia, la tecnología, el cristianismo va retrocediendo. Y no el cristianismo verdadero, porque el cristianismo verdadero nunca retrocede, pero siempre hay una tendencia a ir hacia el mundo, y el Señor no quiere que nosotros hagamos esto. El ser humano siempre quiere satisfacerse a sí mismo, y el Señor no vino a satisfacernos, vino a salvarnos. Aunque claro, hay bendición en el servirle, hay bendición en el servirle, pero nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos está dando. Nosotros servimos a Dios porque lo que ya nos ha dado es suficiente, hermano. Yo tengo la salvación, y como decía aquel varón, estoy seguro que aún de la ceniza Dios me levantará. Así que a pesar de que hay cosas que yo he querido en mi vida, yo creo que todos tenemos sueños, anhelos cuando éramos niños.
se nos enfrentaba una fantasía tan grande de que algunos querían ser doctores, algunos querían ser pilotos. En mi caso yo quería ser piloto, otros querían ser maestros, y hoy nos damos cuenta que somos padres de familia, que nos esforzamos y luchamos día con día para poder sacar adelante a nuestra familia a puro jalón y estirón. Pero créame que es el mejor lugar que tenemos, porque aunque quizás no seamos pilotos, aunque quizás no seamos el presidente de la nación, o quizás no seamos doctores o actores o actrices, pero estamos en el mejor lugar, en la casa del Señor. Dios nos ha salvado y es lo importante. La fe va a venir por el oír la palabra de Dios. Usted y yo queremos mantenernos en la iglesia, ¿verdad? Amén. Sí. Yo creo que si estamos aquí es porque nos queremos mantener en la iglesia. El evangelio es poder. Amén. Pero jamás va a ser poder en nuestra vida si nosotros no escudriñamos el evangelio. Si nosotros no meditamos la palabra de Dios, no puede hacer un efecto en nuestra vida, porque no la vamos a entender. Ahora, nosotros también lo vamos a entender más cuando la presencia del Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Vamos a entender más su palabra, pero siempre habrá que hacer un esfuerzo. Recuérdense, la fe que nos salvó a nosotros, la fe salvadora, o la gracia de Dios, no tiene ningún costo. No hay ningún costo, simplemente reconocer al Señor, aceptamos a Jesús. Pero ya hablando de la santificación es el cambio de nuestra vida externo. Cuando leemos algunos escritos, por ejemplo las 95 tesis de Martín Lutero, y si las podemos mirar, vemos que aunque él no estaba de acuerdo en todas las enseñanzas de la Iglesia Católica, tampoco estaría de acuerdo en muchas de las enseñanzas de la Iglesia moderna. Y es lo que pasó con nosotros, que hay una reforma, un cambio. La Iglesia tradicional estaba perdida. Vino una reforma para que la Iglesia empezara a caminar en el camino correcto. Pero en algún lugar volvió a retroceder a donde estaba. Y eso lo podemos ver en los gobiernos también. Cuando un gobierno es malo, viene otro gobierno y lo derroca. Por un año o 2 años el gobierno es bueno, pero después los siguientes gobernantes empiezan a volver a desviarse. Ahora, nosotros ahora tenemos la experiencia de aquellos reformadores y algunos escritos de ellos. Si nosotros nos pusiéramos un poquito a meditar en lo que ellos creían, nos daremos cuenta de que cuán diferente es la iglesia del día de hoy a la iglesia que se estableció en aquel tiempo. La iglesia donde había milagros, pero milagros verdaderos. Pero entre los milagros verdaderos hubo varias personas que fueron muertas, crucificadas, aserradas, quemadas en hogueras. Ahora, hermano, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Debemos estar preparados para ello. Ahora, no hemos oído, aunque sé que en algunos países hay algunos tratos como estos, pero en esta área, en esta parte del mundo, no tenemos esos tratos. Pero debemos de prepararnos para que si hubiese esos tratos, ¿estaríamos nosotros dispuestos a ir a la hoguera por el Señor? Quizá contestemos rápidamente como Pedro, yo voy hasta la muerte contigo, porque estamos en un momento muy pasivo. Pero ¿qué pasaría si realmente se enfrenta a esta situación? Miren, yo sé que poniéndonos a meditar muy directamente en eso, ahorita empezaremos a titubear. Creo que no lo haría, Señor. Pero yo creo que sí lo podemos hacer si nos enfocamos en la palabra de nuestro Dios, si nos disponemos a leer su palabra, a escudriñar su palabra, para que surja una verdadera fe. Entonces nosotros tendremos la fuerza, no en nosotros, en Dios, de poder pasar estos sufrimientos. Me va a dejar ir un poquito al pasado y a meditar acerca de Martín Lutero, cuando él escribió aquellas tesis en la puerta de Wittenberg. Después de que las escribió, me pregunto yo, ¿le entraría un poco de temor al oír lo que se estaba moviendo? Creo que sí. Creo que como seres humanos todos pasaremos momentos de temores, pero siguió adelante. ¿Por qué? Porque era más grande su fe. Usted y yo tenemos fe,
pero tenemos que hacer que esa fe crezca en nosotros, para que no seamos movidos, porque cuando no tenemos fe, somos movidos de un lado para otro, como aquellas barcas que están arriba del mar y se mueven de un lado para otro. Pero si nosotros nos fundamentamos en la palabra de nuestro Dios, entonces nosotros podemos ser diferentes. Les recuerdo, hermano, que la ira del Señor está pronto a venir, y nosotros como cristianos debemos de estar firmes, Amén, amén. sólidos en ese poder, Amén. en ese carácter que Dios nos va a crear. El apóstol Pablo fue casi destrozado a través de sus viajes misioneros. Decía los días pasados, cuando una ocasión oí un hermano que daba una ilustración acerca del apóstol Pablo. Cuando oí esa ilustración, créame que mi mente cambió en totalidad, porque yo me imaginaba a Pablo, un hombre grande, fuerte, hablando, pero cuando él lo pintó, cuando él dio una ilustración, porque pues lógico que no podemos hablar de él, ¿va? Pero él decía, después de tantos golpes que recibió Pablo, después de tantas veces que naufragó, después de tantas veces que lo apedrearon, después de tantas veces que lo golpearon, porque incluso cuando escribe sus cartas dice que en Roma había alguien que le hacía la vida imposible. ¿Cómo nos podemos imaginar a una persona? ¿Usted se ha imaginado o usted ha visto una persona que le han golpeado una vez? ¿Cómo termina su cara? ¿Usted se imagina o ha visto cuando ha pasado reportajes de las personas que eran esclavos y les daban latigazos? ¿Cómo quedaban sus espaldas? Ok, entonces ya va cambiando nuestra manera de mirar a Pablo, ¿verdad? ¿Cuántas marcas no tendría en su cuerpo? Quizá alguna parte de su cuerpo estaba quebrada, quizá sus labios desgarrados, quizá un ojo más pequeño que otro de tanto golpe, porque es lo que sucede cuando te golpean. Ahora recuérdense que cuando les golpeaban a ellos, no es como aquí, que ahora hasta vienen cuando golpean a alguien porque hay derechos humanos, dicen que les ponen un trapo caliente para que se les borre lo moreteado, ¿va? Porque no quieren tener ningún problema con los que cuidan los derechos humanos. Pero cuando el apóstol Pablo no se estaba preocupando de cómo quedara, pero él se mantuvo firme, porque creía en este evangelio de poder, creía en este evangelio de poder que usted y yo estamos creyendo en este instante. Así que, hermano, yo le invito a que nos esforcemos un poco más. La venida del Señor está pronto, aunque vemos que se alarga y sentimos que no llega el Señor y que, ya se vino mucho el Señor. A veces decimos como si fuera real. A veces decimos, ya se vino mucho el Señor y el Señor no ha llegado. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Amén. No dejemos de servir al Señor. Quizá a su lado puedan caer algunas personas. ¿Cuántos de nosotros como cristianos que tenemos más de 10 años nos hemos dado cuenta que hemos empezado a caminar con algún par de hermanos y cuando nos damos cuenta ya el hermano ya cayó, ya el hermano ya cayó? Y usted está aquí no porque seamos muy fuertes, sino porque la misericordia de Dios nos ha sostenido. Y mire, si hemos logrado llegar hasta este lugar, esforcémonos para llegar, al fin que ya no nos queda mucho tiempo para llegar y ver a nuestro Redentor. Esforcémonos un poco más y démosle gracias al Señor. Aprovechemos que estamos en un país muy tranquilo, donde podemos orar, glorificar a Dios, exaltar a Dios sin que nadie nos moleste. La única preocupación de ustedes es que a veces no tengan su carro o que tengan que trabajar, pero de ahí en fuera no hay ninguna otra preocupación. Si estamos en un mundo tan libre, aprovechemos esa oportunidad. Y quizá no la tengamos muy larga, o quizás sí. Usted ha visto, a veces veo la historia, me gusta, no soy mucho de historia, pero sí me gusta darle picando y mirando la historia, y nos daremos cuenta de que no pasa más de 100 años en que siempre haya una guerra, siempre hay problemas, hay conflictos, quizás no en este país, pero en otro país, pero siempre el mundo está en guerras, en pleitos, en circunstancias difíciles. Hoy estamos aquí en la tranquilidad, pero usted puede recordar de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, no fueron muchos años. Ahora, a una Tercera Guerra Mundial, no sabemos cuánto tiempo suceda, o quizás no estemos hablando de una Tercera Guerra Mundial, pero de un conflicto en nuestro país o en los países cercanos a nosotros.
y vemos cómo cambia el panorama de las personas cuando eso sucede. Así que hoy que estamos aquí, hoy que tenemos la oportunidad, llenémonos de su palabra, hermano. Es importante que nos llenemos de la palabra de Dios. Es bueno escuchar cuando alguien tiene un testimonio, ¿verdad? Yo me gozo cuando oímos testimonios. Es una bendición el testimonio, pero es más grande bendición escudriñar la palabra de Dios, porque yo puedo escuchar al hermano cuando dice: hermano, yo estaba enfermo de cáncer y Dios me sanó. Y puedo agarrar esa palabra si yo llegase a tener cáncer, y bueno, como sanó a aquel hermano, me va a sanar a mí. Pero en realidad cuando ya esté en la situación, quizá vaya a empezar a decir: ¿y si el hermano me engañó? ¿Y si nunca tuvo cáncer? ¿Y si nunca sucedió? Porque hay personas que a veces exageran el testimonio, ¿verdad? Entonces voy a estar yo no creyendo o creyendo. Pero sin embargo, si mi fe está basada en ese libro, en la palabra de Dios, que es un testamento, que está escrito, que está sellado, que es la palabra, entonces no importa lo que digas, eso es lo que vale, la palabra de nuestro Dios. Ahora, quizá yo no la puedo traer todo el tiempo pegado a mí, pero sí lo puedo traer en mi corazón, y esa palabra puede hacerme salir adelante. Todos los siervos de Dios han salido adelante, no por los testimonios, no por las vivencias, sino por la palabra de nuestro Dios. Y Dios nos da vivencias y los he escuchado y hemos vivido algunos de nosotros algunas vivencias lindas que nos animan a seguir adelante, pero solamente es como un refrigerio. En realidad nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Este es el evangelio de poder, este es el evangelio que cambia vida, este es el evangelio que transforma los corazones. Cada vez que nosotros escudriñamos la palabra de Dios es cuando nosotros crecemos, cuando nosotros escudriñamos su palabra. Ahora debemos tratar de pedirle al Señor que lo hagamos con propiedad para que nosotros podamos ser de bendición. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, le dice: escudriña la palabra, pero hazla con propiedad, porque a través de ella puedes salvarte y salvar a otras personas. Ahora, cuando no la escudriñamos con propiedad, entonces quiere decir que nos perderemos y podemos perder a otras personas. Por eso, si nosotros escudriñamos la palabra con propiedad, con deseo, con humildad, con sencillez, nosotros podemos hacer crecer nuestra fe. La palabra de Dios nos dice, hablando de la fe viene por él. ¿Y el oír qué? La palabra de nuestro Dios. No hay nada más. Podemos escuchar otras cosas, pero la verdadera fe va a crecer cuando nosotros escudriñemos la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros demos un poco de tiempo a la palabra de Dios. Hay tantas cosas que nos están quitando el escudriñar su palabra. Los medios de comunicación han crecido y Dios los permite, y hablé hace unos instantes que el apóstol Pablo, creo yo, si estuviera, usaría los medios para poder compartir el evangelio, pero no se iba a dejar usar por los medios. Y la mayoría de nosotros quizás hemos cometido el error de no usar los medios, sino dejarnos usar por los medios, que los medios nos quiten más el tiempo. Tenemos tiempo para todas las cosas que hay en el internet, pero no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y si no tenemos tiempo para leer la Biblia, Facebook no nos va a salvar, YouTube no nos va a salvar, ninguna página de internet nos va a salvar. A donde está la fe es en la Biblia. Usted puede usar el internet para mirar la Biblia, eso sí lo puede hacer, pero no permita que el internet lo use usted y lo lea usted. ¿Sabe que el trabajo del internet es leerlo a usted? El Señor nos mandó a predicar el evangelio y dice: tira la red, ¿verdad? Al apóstol Pedro le dijo: te haré pescador de hombres. ¿Y qué iba a tirar Pedro? Pues la red. Entonces el mundo sabe que a través de la red puede atraparlos. Así que creó una red que se llama la red de internet. Y varios cristianos caemos como mosquitas y nos quedamos ahí. Digo, no es que esté mal, podemos usar los medios, pero no que nos usen a nosotros. Así que nosotros podemos usar esa red para pescar, pero no para ser pescados. Y la mayoría de los cristianos modernos están pescados y no pescando. Así que nosotros podemos ser de bendición, pero siempre y cuando la palabra de Dios vaya adelante y nosotros vayamos atrás. Acuérdense, mire, si fuese una cosa simbólica, recuérdense que la palabra de Dios es como una espada, ¿verdad? Cierto, una espada.
La espada no va acá atrás, ¿verdad? La espada siempre va enfrente. La palabra de Dios siempre tiene que ir enfrente de nosotros si nosotros queremos ser vencedores. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora y le damos gracias por su palabra, por su evangelio? Cuando hablamos acerca del poder de Dios y van a predicar el poder de Dios y va a empezar a temblar la iglesia, va a caer fuego, puede ser posible que sí suceda, pero también lo que quiere el Señor es que nos afirmemos en Él, que creamos en que así como hay un testamento para una herencia para alguna persona en alguna parte del mundo, Dios nos dio un testamento, que esto nos da el poder de llegar a la presencia misma del Señor. Amén, si amén, nosotros lo obedecemos. Oramos al Señor. Señor mi Dios, una vez más nos hallamos delante del trono de su divina gracia y su presencia. Le damos gracias por su palabra, por su amor, por su misericordia. Hoy reconocemos, Señor, que el hecho de que usted nos haya regalado su palabra es un privilegio. Poseemos su palabra,